tal, amigos del canal? Nostromo1138, nuevo vídeo, y además estoy acompañado por una mascota que me ha hecho mi hijo pequeño Víctor, que anda por aquí trasteando. Venga, saluda, Víctor. Y hola, chicos. Hola. ¿Cómo se llama la mascota? Carnap. Pues Carnap nos va a estar acompañando en este vídeo, ¿vale? Sí. Venga, campeón, contrólame ahí la cámara. Le ponemos aquí para que se le vea, ¿te parece? Y vamos a por el vídeo. Traemos hoy unos cómics chulísimos, unas ediciones chulísimas. Y vamos a empezar con... he llegado tarde a conocer a este dibujante, lo reconozco. Esto no es que sea una novedad, pero me ha volado la cabeza. O sea, hacía muchísimo tiempo que no veía un dibujante que me diera tantas ganas de volver a comprar cómics, ¿vale? Yo, como habéis visto en el canal, lo que estoy siempre comprando suelen ser, pues, sobre todo de los años 80, 90, la época esta de Toutain, Editor, o del Conan de Buscema y tal. Y de repente me he encontrado con Roberto de la Torre. Y me encontré con él porque vi ilustraciones, me lo recomendaron. Dice, joder, gustándote Conan, es imposible que no te guste Roberto de la Torre. Efectivamente, estuve viendo... Hay ilustraciones por internet en blanco y negro, son una auténtica pasada. Y lo que me encanta es que además intenta imitar el estilo, se le parece muchísimo a John Buscema, y es lo que más me llamó la atención. Creo que salieron algún que otro numerito por aquí de Conan, del Conan de Roberto de la Torre en grapa, pero es que están agotadísimos. En fin, fallo mío. Me metí a buscar qué había sido este autor que se pudiera comprar fácilmente, y por Amazon me he encontrado este cómic que se llama Diezmo, que además se lo ha autoeditado él a través de Amazon, unos 20 euros, 20 con algo. Lo podéis encontrar, se sigue encontrando fácilmente. E igual, me ha volado la cabeza la calidad de dibujo, la manera que tiene de planificar. Es un cómic, además no tiene nada de texto, ni diálogos, ni textos, ni nada. Entonces casi parece como si fuera un storyboard de una película. Pero es una bestialidad el dibujo, es una bestialidad la planificación, y mola muchísimo la historia que nos está contando. Porque en muy poquitas páginas te deja sorprendido, te empiezas creyendo que estás viendo un cómic del oeste. De repente ves, no, pues es que este pueblo resulta que esto está ambientado en los años 80. Y va a tener luego un giro la historia girando hacia el género de terror, que mola un montón, en poquitas páginas. Eso es tremendamente difícil. Todos los giros que tiene, cómo sorprende y cómo maravilla con el dibujo. Me ha parecido una auténtica bestialidad, pero vamos, de lo mejorcito que he visto en muchos años. Diezmo de Roberto de la Torre, dibujante español, creo que es de alicantino. Ya había estado dibujando tanto para Dark Horse, para Marvel, para Image, para Valiant. Pero ya os digo, he llegado tarde a él. Creo que también estuvo colaborando en un cómic de Tarzán en el centro de la Tierra, si no recuerdo mal. Y es que es brutal el cómic. Como siempre, además en blanco y negro, este dibujante en especial le viene muy bien el blanco y negro. Fijaros lo que es la portada a color, pero en blanco y negro me parece una pasada. Una maravilla. Y todo el cómic es así, es que cada página es tremendamente disfrutable. Cómo está planificado, cómo dibuja, que es increíble cómo hace las caras desde ángulos imposibles, retorciendo la perspectiva. Me parece increíble. Mirad qué página, es una absoluta maravilla. Una auténtica pasada. Mira este dibujo. Increíble, me ha encantado, me ha sorprendido muchísimo. Y esa llegada al pueblo. Una auténtica barbaridad. Es el primer volumen, con lo cual esto promete que va a haber más volúmenes, y lo espero sinceramente, porque esto es una bestialidad. De todo el volumen, lo que es el capítulo que nos está contando es esto, ¿vale? El resto tenemos un artbook, que a mí estas cosas me gustan muchísimo, lo que son estudios de personaje, bocetos. Eso siempre es muy de agradecer. Además te acerca muchísimo más al estilo del ilustrador, del dibujante. Vas viendo cómo se van desarrollando, cómo planifica, qué estudios hace. Es una auténtica barbaridad. Mirad qué maravilla. La verdad es que me he llevado una grandísima sorpresa con el dibujante y con este
con este volumen de diezmo. Una auténtica pasada, se puede comprar por Amazon sin ningún problema, ya os digo, unos 20 euritos, ¿vale? No es muy caro y lo que está ofreciendo es una calidad absolutamente bestial. Y seguimos en al mismo nivel, porque esto que viene es una auténtica obra maestra. Cualquier aficionado al cómic debe de tener esto en su biblioteca. Te guste o no te guste la ciencia ficción, ya es una cuestión de que te gusten los cómics. Porque FC nos está publicando de nuevo Hombre, maravillosa historia de José Ortiz con guión de Antonio Segura, dos maravillosos artistas, auténticas bestias del cómic, por desgracia los dos fallecidos, en una edición impecable, 45 euros, eso sí, eso ya sabéis que estas cosas salen caritas, en tapadura, muy cuidada, me encanta, por supuesto la edición en blanco y negro, de nuevo volvemos a lo mismo. Se puede disfrutar muchísimo más del dibujo en blanco y negro, más en este tipo de dibujantes. Mirad qué maravilla. Una historia apocalíptica muy de la época, ¿vale? Esto es cómic de los años 80, estamos hablando de la época de revistas de tipo Zona 84, antes se llamaba 1984, Creepy, Comics Internacional, Cimo, Kao Comics. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, este hombre se publicaba en Cimoc y en Kao Comics, si no me falla la memoria. Estaba muy de moda la ciencia ficción y está muy de moda este tipo de ciencia ficción, ¿vale? En plan rollo apocalíptico, ¿vale? Bueno, los años de Mad Max 2. Por compararlo ahora, pues sería más o menos, pues el tono de un Walking Dead o de un The Last of Us, ¿vale? También me recuerda mucho el tono que tiene. Hay una novela que se llama La carretera de Cormac McCarthy, ¿vale? El autor también de No es país para viejos. Pues tiene una novela que se llama La carretera, que es así en plan rollo apocalíptico, pero durísima de leer. La novela muy dura. Y aquí pasa exactamente igual. Esto no es una historia amable, ¿vale? Es un guión tremendo, no hay concesiones a la galería, no porque sea un cómic te lo va a poner fácil y para que sea lectura juvenil y tal, que para nada, para nada. Muy tono también al western, ¿vale? Un toque así rollo, tiene su toque de rollo western, pero ambientado en un mundo apocalíptico, ¿vale? Se supone que la Tierra pues directamente es que ha colapsado a todos los niveles, ya no solo por recursos naturales, sino que eso va a llevar a crisis de hambruna, eso va a llevar a más conflictos, los gobiernos se vuelven más dictatoriales, vienen guerras, a eso se le sumarán luego plagas, y sobrevive en el mundo pues el más fuerte, ¿vale? Esto es el eje central de la historia, es que sobrevive el más fuerte, sin ninguna piedad, sin ningún filtro, una historia muy dura, pero eso sí, con unos grandísimos guiones y con unos grandísimos dibujos. Esto es una auténtica barbaridad una barbaridad de edición, una barbaridad de dibujo, ¿vale? Igual que la anterior, cualquier página que os enseñe es una absoluta maravilla. Grandísimo dibujo de José Ortiz, ¿vale? Grandísimo grandísimo guión de Antonio Segura, que volverían a juntarse para un personaje, sí, un western clásico puro y duro, como que se llama Tex, sobre todo más conocido en Italia. Mirad qué maravilla de ilustración. Una grandísima edición, ¿vale? Se va a publicar lo que es toda la saga completa de Hombre en 2 volúmenes. Y bueno, pues de momento tenemos aquí el primer volumen, que ya os digo que es increíble. Si no conocéis a este personaje, lanzaros al de cabeza. Seguramente sea el mejor trabajo de este autor, de José Ortiz, ¿vale? Como dibujante y como guión, es que es una maravilla. Todo lo que hacía Antonio Segura era una absoluta pasada. Pues mirad, otra colaboración, esto no es novedad, ¿vale? Pero de Antonio Segura y José Ortiz, estas historias se publicaron en igual los años 80 en la revista Creepy de Total Editor, y eran las 1000 caras de Jack el Destripador, ¿vale? Teníamos aquí a un grandísimo personaje como Jack el Destripador, pues lógico que se traslade al cómic, a las películas,
a los libros, ¿vale? Es muy jugoso este personaje. Nos sacan esta edición baratita, ¿vale? Esto pues encontrará también los 20 euros por ahí. Se encuentra fácilmente también por Amazon, ¿vale? Editado por Islas de Nabumbu. Buenísima edición, ¿vale? Fijaros qué tamaño tiene para poder disfrutar bien de las ilustraciones. Más adelante, en algún próximo vídeo, como tocaremos tema de manga, hablaremos de esto de lo de los tamaños, porque yo es que lo siento mucho, no puedo con las ediciones de manga con tamaños chiquititos. No puedo, y además es que no lo entiendo. No lo entiendo, no sé. Hay mucho purista que como esto se editaría así, es que me da igual que se edita así en Japón. Es que ese tamaño pequeño es una porquería de edición, no te deja disfrutar bien de... Además hay mucho dibujante de mangas muy detallista, ¿eh? En cómics chiquititos, en viñetas chiquititas, es que es increíble. No entiendo que se publique, no puedo con ello, sinceramente. Y luego además, ese precio con respecto a la edición que están editando chiquitita, pues barato precisamente no sale. Buen tamaño, esto sí es una buena edición. De nuevo en blanco y negro, ¿vale? Es para poder disfrutar de las ilustraciones como hay que disfrutarlas. ¿Vale? Son múltiples historias, ¿vale? No es que sea una historia lineal, ¿vale? Porque además aquí Jack el Destripador no es solo un personaje, hay muchos Jack el Destripador. En alguna historia puede ser un policía, en otra podrá ser una prostituta, en otra podrá ser una ancianita, en otra puede ser un médico, ¿vale? Son historias más o menos independientes con el nexo común de que el protagonista es un Jack el Destripador. Mirad qué maravilla de dibujo. Ya os digo, esto se publicaba en Creepy. Y absolutamente maravilloso. Pero muy bien. Muy recomendable. Pero muy recomendable este cómic. Igual, lo mismo. Bueno, pues lo mismo que nos pasa con el otro. Cualquier página que os enseñe es que es una auténtica maravilla. Las 1000 caras de Jack el Destripador. De nuevo, muy recomendable. Otro cómic que no puede faltar en vuestra biblioteca. Edición sencillita, baratita, con lo cual pues os lleváis una auténtica joya. Merece muchísimo la pena, pero muchísimo la pena. ¿Vale? De José Ortiz, iba a decir, de Antonio Segura, de su guionista. Es también muy recomendable, no dibujado ya por José Ortiz, estaría dibujado por Jordi Bernett. Hay un cómic que a mí me encantó, también de la misma época, también de esos años 80, también de esas revistas tipo Comics Internacional, o Creepy y tal, o 1984, ¿vale? Dibujado por Jordi Bernett. Kraken. A mí esta historia me encanta. No entiendo por qué historias como esta no intentan llevarlas al cine, porque son una auténtica perita en dulce. Jordi Bernett, sobre todo, le conoceréis por su personaje más icónico, que es Torpedo, ¿vale? Un gángster que mola muchísimo, pero muchísimo. Mirad, tenéis aquí, ya lo enseñaremos en algún otro vídeo. Salió una edición, ¿vale? Maravillosa de Evolution Comic. Sacó un integral de todo el Torpedo 1936. Ojo al tochaco. Una bestialidad. 60 huracos que costaba esto. Pero es su personaje más icónico. Aquí el guionista es Enrique Sánchez Abulí, ¿vale? No Antonio Segura. También de esta colección, de este dibujante, que ya os enseñamos. Ya hablaremos de estos dos autores en otro vídeo, ¿vale? Sería esto. La serie negra, donde recopila un montón de historias sueltas que son una maravilla. Muy recomendable. Este era un poquito más barato, este son 35 euros. Se pueden todavía encontrar fácilmente también por Amazon. Pero en este caso, ¿vale? Para enganchar a este guionista, Antonio Segura, Kraken. El Kraken mola un montón porque es una mezcla, de nuevo, tiene su toque western también, las cosas como son. Pero lo va a mezclar pues con historias con un rollo de policía o de serie negra, y con su toque de ciencia ficción, porque en estas alcantarillas vive un monstruo gigantesco
Entonces se crea una brigada policial especial encargada de intentar dar caza a este monstruo, pero luego también de vigilar las alcantarillas porque lo que son las mafias y los delincuentes pues lo suelen utilizar. Es como si fuera otra ciudad, una ciudad subterránea dentro de una enorme megalópolis. Y mola muchísimo, muchísimo todo el cómic, ciencia ficción muy ochentera, como buenos años 80, pues por supuesto con facilidad para el destape a los años 80. Enseguida, si tenías la ocasión, pues te sacaban una tía en pelotas. Pues, es lo que hay, pero una maravilla. La historia es una auténtica maravilla. Y lo que os decía, no entiendo cómo no llevan estas cosas al cine, porque es que lo pide, si es que lo está pidiendo. De unos años maravillosos en que el cine y el Hollywood sobre todo se fijó en dibujantes de cómics y los llamaba para hacer diseños de producción y para ayudar en las historias y salieron cosas más que interesantes. Ay, mira qué pasa. Vale, editado por Deku Comics. 20 euritos, de nuevo, como habéis visto, no todo tiene que ser muy caro, ¿vale? Por 20 euritos tenéis una maravilla de cómic que a mí personalmente me parece que tampoco debería faltar en cualquier biblioteca, cualquier afición a los cómics. Esto es una auténtica maravilla. Pero una auténtica maravilla, muy bien editadas, unas ediciones además que me gustan muchísimo, son muy cómodas de leer, ¿vale? En tapadura. Y son una auténtica pasada. ¿Vale? El Kraken de Jordi Bernet y Antonio Segura. Fácil todavía de encontrar, no perderlo. Cambiando de registro totalmente, nos vamos. Lo que pasa no es una historia muy alegre lo que os traigo hoy. Porque mirad lo que han editado, ¿vale? Blackest Book nos ha sacado además muy bien editado. En tapa dura también. De Raymond Bridge, Cuando el viento sopla. A muchos de vosotros esto sonará, porque habréis visto, a lo mejor oiríais hablar de la película ya por los años 80. ¿Vale? Esto se adaptó a cine, dirigido por un director que se llama Jimmy T. Murakami, que ya adaptó y ganó el Oscar al mejor corto de animación, llevando otro cuento de Raymond Briggs que se llamaba The Snowman. El corto lo tenéis en YouTube, ya es una pasada. Pues ese se llevó el Oscar, pero es que es muy curioso porque este director, Jimmy T. Murakami, que hizo esta maravillosa película de animación para adultos, es también el responsable trabajó para Roger Corman y se hizo dos películas, son dos auténticas fricadas, que las ves con mucho cariño, sobre todo los de mi quinta, porque, pues bueno, pues eran películas que veíamos en los cines de barrio y tal. Una de ellas era Humanoides del Abismo, ¿vale? Que es este sería su cartel, que fue uno de los primeros trabajos de bandas sonoras de James Horner, ¿vale? Está editada, han editado relativamente hace poquito. Yo creo que estos son los de entrada, pues os lo digo ahora. BSX Records sacó esto. Y la otra, que sí que me encanta esta película, recuerdo cuando la vi de pequeño, que salió pues cuando George Lucas estrena su primera película de las Galaxias en el 77, todo el mundo se echa al monte y venga, vamos a hacer películas tipo Guerra de las Galaxias con más o menos fortuna. Que quiera hacer un vídeo, seguramente sea el próximo vídeo, recomendándoos un libro que habla de ese tema, de todo lo que se hizo a raíz del estreno de la Guerra de las Galaxias del 77. Y una de esas películas producidas por Roger Corman se llama Battle Beyond the Star, que aquí se llamó Los Siete Magníficos del Espacio. Buenísima banda sonora de James Horner, de sus primeros trabajos, y es una auténtica pasada. ¿Vale? Intrada Records ha sacado esta edición súper completa con 2 CDs, repleto de música, muy recomendable. Pues este director, que en principio parece que se movía en la serie B de películas de terror de este tipo de esos años, de repente pues adapta en animación. La película de animación es una auténtica pasada, es una auténtica maravilla. Este relato, este cuento de Raymond Briggs, ¿y qué es lo que nos cuenta? Es el formato. Tú lo ves, pues parece un cuento infantil. Bueno, pues esto de infantil no tiene absolutamente nada. Pero nada, de nada, de nada.
porque lo que nos va a contar de nuevo, vamos a vivir un cataclismo apocalíptico, ¿vale? De nuevo volvemos a la ciencia ficción apocalíptica, pero desde el punto de vista de dos jubilados que viven en una casita de campo a las afueras de Londres. Entonces es cómo les afecta a ellos, pues, gente que en el tema de estas cosas no tiene ni idea, no sabe nada, es ignorante y que se deja, en ese sentido se deja llevar por lo que es la propaganda política del gobierno de turno. Entonces, pues viendo las cosas absurdas de esa propaganda, ellos lo llevan como si fuera aquello la Biblia, con cosas tremendamente absurdas. Pues bueno, pues hay que taparse con sacos de no sé qué, pongo una tabla en la pared para que la onda expansiva no. Entonces todo muy absurdo. Los diálogos son de esta pareja que es tan dulce, bueno, pues tan eso, son una pareja de jubilados felices que viven ahí en el campo, y tú evidentemente ya sabes que va a haber un ataque nuclear y lo que conlleva todo eso, y estás viendo cómo no se están enterando estos viejecitos de nada, y sabes lo que les va a pasar, y les ves que son tan felices, tan inocentes, que es angustiosa la historia, muy angustiosa. El final, por supuesto, es tremendamente dramático, pero muy... Te encoge el corazón esta historia. La película es muy dura de ver y el cómic es exactamente igual. Pero como veis, el estilo de dibujo es un estilo de dibujo muy naif, ¿vale? Entonces, pues eso, parece como un cuento infantil, ¿no? Fijaros el esquema de las páginas. Es una sucesión de viñetas una detrás de otra, no se complica, no hace un alarde de maquetación, de colocación, de planificación, no. Es como si fuera un cuento para niños, pum, 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 y ya está, no tiene más. A primera vista, si tú ves esto, ya que lo coges, bueno, pues parece que esto va a ser un cuento para niños. Pues todo lo contrario, la historia ya os digo que es tremendamente dura, ¿vale? Esa ingenuidad de los personajes hace que la historia se te atragante un poquito porque es tremenda, pero es un grandísimo cómic, es un grandísimo guión. El dibujo pues es acorde a... es un muy buen dibujo, acorde a lo que solía hacer este autor, que eran cuentos para niños. Adaptados aquí a una historia, es sin lugar a dudas su mejor trabajo. Y es que es tremendo. Mira, por ejemplo, aquí pues salen pues, como lo que suelen hacer, pues van a tomar el aire, se sacan sus hamacas y se ponen allí a ver el campo, que está destrozado y quemado, y lo que viene es una nube de lluvia radiactiva, sin que ellos lo sepan. Vas a ver también, pues eso, la degradación de los pobres, como poco a poco se están enfermando, como poco a poco lo que se están evidentemente se están muriendo, y es una auténtica agonía, pero es una maravilla. Claro, no tienen por qué ser amable todos los cómics y tal. Un cómic adulto, ¿vale? Con una carga fuerte, por supuesto, antibelicista, como no podía ser de otra manera. Así que Cuando el viento sopla, de Raymond Bridge, muy, muy, muy recomendable. Por el precio, pues igual, los 20 y tantos euros, ¿vale? Igual, fácil también de encontrar y recomendable. Esto es una maravilla de cómic, y también muy recomendable la película, pero muy recomendable, muy recomendable. Y ya para acabar, tampoco es ninguna novedad, pero yo siempre que tengo estos dibujantes como José Ortiz o como Jordi Bernet, con estos dibujantes yo siempre también me gusta juntar a otro dibujante que se llama Luis Bermejo, que era pues de la época, es de esos mismos años. Y es que Luis Bermejo realizó la adaptación a cómic de El Señor de los Anillos, la película de animación de Ralph Bakshi, y me parece una pasada. Se sacó en un principio en 2 números, que luego recopilaron en un volumen, que es lo que yo tengo. Esto evidentemente tenéis que tirar a páginas como Todo Colección, a lo mejor en eBay se puede encontrar, en Wallapop podéis también intentarlo. Entonces pues ya los precios ahí no los tengo muy controlados por cuánto se vende ahora. Esto es una maravilla, una absoluta maravilla, la maravillosa película de Ralph Bakshi, que le dieron por todos los lados, ¿vale? Porque en aquellos años todavía no se estaba muy acostumbrado a que el cine de animación fuera un poco más adulto, ¿vale? Un cine de animación enfocado a un público más juvenil, ¿vale? Entre 15, 16 años, 18 años. Ahí seguía teniendo mucho tirón lo que era Disney. Animación era Disney y Disney era para niños. Y la crítica especializada la machacó, porque no estaba preparada para eso. Además, era pues, una crítica también. Además, entonces la crítica de cine todavía tenía mucho peso, se le hacía mucho caso, pero era unas críticas de unos críticos, la mayoría de ellos
les costaba mucho entrar en este tipo de historias. No veían el futuro. Por supuesto, nada que estuviera relacionado con la fantasía, pues no le daban el nivel de... aunque tuviera calidad, no se la iban a reconocer. ¿Vale? En aquellos años, son los años de Steven Spielberg y George Lucas, y los ponían a parir. O sea, ahora sí, ahora todo el mundo reconoce Spielberg, lo que hizo la Star Wars y todo maravilloso y estupendo, y qué grandes películas, y que llevaban a la cine familiar y todo lo que tú quisieras. Pero entonces no, entonces se le daba mucha cera, pues se consideraba eso que era cine de entretenimiento y punto, y no sus cualidades artísticas para nada. Spielberg, vamos, tanto igual que con Lucas, lo consideraban, muchas veces se metían con ellos diciendo que eran más directores de segunda unidad que otra cosa. De hecho, Spielberg, para intentar conseguir que le tomen más en serio la academia, se tiene que alejar de este tipo de películas, y lo que realiza es El color púrpura, para que le intenten tomar en serio, ¿no? A partir del color púrpura marca en Steven Spielberg ya un camino, o empieza a hacer otro tipo también de películas. ¿Vale? Tremendamente injusto. ¿Por qué el color púrpura va a ser mejor película, más premiable que su maravillosa dirección para En busca de la arca perdida? No tiene ningún sentido. O que Tiburón. Pero para nada tiene ningún sentido. Pero ya os digo que el género fantástico pues estaba visto de aquella manera en aquellos años. Y esta película, lo que pasa es que el tiempo sí que es verdad que la ha colocado en su sitio, la ha convertido en una película de culto. A mí es una película que me encanta. Y de nuevo, a mí fue la película que me llevó a los libros del Señor de los Anillos, como le pasó a muchísima gente, igual que me pasó con el Dune de David Lynch, fue el que me llevó a leer los libros. Entonces, el cómic es interesantísimo, es una pasada. El cómic, maravillosos dibujos de Luis Bermejo, 144 páginas a color. ¿Vale? Película que quedó incompleta, ¿vale? La película se quedó en Las Dos Torres. Se supone que iban a hacer otra película, pero no se llegó. No terminó de funcionar la película bien en taquilla. La crítica la destrozó, y la cosa se quedó ahí a medias. Van haciendo ahora una película de animación sobre los Rohirrim, que me gustó porque ya solo le enseñaron lo que era el título, y la tipografía de ese título era este tipo de letras del Señor de los Anillos, haciendo referencia a la película de Ralph Bakshi, y me hizo mucha ilusión. Yo, una película que os la recomiendo muchísimo. Se la criticó por la técnica que utilizaba el rotoscopio, que sí que es verdad que era un poquito reguleras. En algunas escenas cantaba mucho el actor, que se supone el rotoscopio es que se dibuja encima de un actor. Entonces el movimiento queda como mucho más fluido. Pero me parece un poco cínico criticarle por eso, cuando de momento, empezando por Disney, ha empleado rotoscopio siempre. Siempre ha hecho exactamente lo mismo. Y a día de hoy se emplea muchísimo, ¿vale? El rotoscopio, el rotoscopiar ahora se hace con todo el CGI que hay. Pues tú le pones sensores a los actores y estás recogiendo el movimiento de los actores para luego poner encima al personaje. Eso es rotoscopiar igual. Pero sin embargo, entonces pues cargaron las tintas sobre este director interesantísimo. Luego, después de El Señor de los Anillos, realizaría lo que es para mí su mejor película, que es Tigra, Hielo y Fuego. Y es que es una auténtica pasada de película, y ahí el rotoscopio está mejor hecho. Película muy recomendable, pero muy, muy, muy recomendable. Pues ya os digo, El Señor de los Anillos de Luis Bermejo, muy, muy, muy buen cómic, muy buena película, por lo menos para mí, que os lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Echaros a la caza a buscarlo, que yo creo que todavía se puede encontrar. Pues espero que os hayan gustado las recomendaciones, que nos haya gustado. Hemos sido acompañados de la mascota de mi hijo Víctor. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like, apuntaros al canal, apoyar al canal. Cuanto más seamos y más se mueva el vídeo, el algoritmo lo moverá todavía mucho más y seguiremos creciendo. Pasaros por el Duneverso, estamos a una semana de que se estrene la segunda parte de Dune, y el canal del Duneverso está a tope. Hemos tenido hace poco un programa chulísimo en el que hemos entrevistado a un actor de doblaje, el que dobla a Paul Atreides en México. Interesantísimo lo que nos ha contado. O sea, os animo a que os apuntéis y os paséis por ese canal del Duneverso, que también se ha publicado estos vídeos en Maglor. Maglor tiene un canal que se llama Maglor, que os dejaré también aquí el enlace. Hace además unos vídeos alucinantes, en los que sobre todo él trata mucho del Juego de Tronos, que le encanta.
grandísimo canal, os dejaré, ya os digo, también el enlace en la descripción del vídeo. Así que leer muchos cómics y libros, escuchar muchas bandas sonoras, ver muchísimo cine y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!